Se ve bien chiquito. Bueno, pues esta es la parte introductoria. Vamos a ver en química, varios componentes, cómo funciona el entorno. Al final de cuentas todos estamos rodeados por cosas de química y vamos a ver algunas leyes o factores de la química que también aplican en física. No nada más química, pero que van de la mano. No son ciencias que están rodeadas. Vamos a ver cómo se comporta la materia. Como te digo, ahorita nada más vamos a ver esta parte de lo general, no vamos a entrar tanto a detalle, pero entonces voy a encargar tareas. Ay, es investigación, ahorita todo está en Google, no me pongan esa cara de, ay, está súper difícil, porque... No, pero puro escrito, ya, para que lo imagina, esta gente que nunca la tocó ir a la biblioteca. Ay, me tocó ir. Ay, yo vi aguanta, tengo que... No, está bien, pero me Sí me tocó ir, bueno, es que... Ay, yo hablo de cuestiones que en ese tiempo no teníamos lecciones tan fácil que cada la niña pues ya cuestiones de pobreza y eso. Ay, profe, ¿qué pasó? La pasada me preguntaba a un amigo un problema de esos de matemáticas. Y luego, no, es que no me acuerdo, es que, bueno. Y luego, como que se quedó con la intriga, empezó a buscar y luego me dice, ahorita es muy distinto. En Google encontré videos, tutoriales, imágenes, ejemplos, todo ese día. No es un problema, yo tenía que leer el libro de cómo venía todo, ¿verdad? Y a veces las explicaciones del libro no venían tan claras. Y me entregaba un cristal en boca. No lo sé. Se dijo un paso, pero no es correcta, pero se dijo un paso. Es que había maestros que decían. A mí me desarrolla todo el problema, pero ¿para qué ya profe? Pues sí, o sea, ¿con qué llegué al mismo resultado? Y si yo no soy estricta, ya. A mí también me tocó ir a la biblioteca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ¿Qué es eso? Como una librería, pero te prestaban nada más tus libros y no los podías sacar. Y era, a ver, aviéntate una clavada ahí en buscar por título y luego ese no era o ese no era información. No, ahorita. Como 10 libros arriba de la mesa. Todo. Un pedacito de un pedacito de otro. Sí, porque pues los que tenían dinero tenían enciclopedias en su casa, no batallaban. Puedo hacer una investigación y podría sacar la información. Sí. Si quieren, digo. Se van a hacer como la vez pasada que una chica se asoma, se queda viendo y se va. Pero bueno, continuando en esta temática después de hablar de carencias. A ver, ¿qué hago? Ok, vamos a ver 4 leyes fundamentales. Como les digo, unas de estas tienen que ver de la mano de la física, con la conservación de materia, conservación de energía, proporciones constantes y proporciones múltiples. Eso tiene que ver con lo que decían de combinación de moléculas, que aunque se combinen moléculas diferentes, siempre van a quedar en la misma proporción. Ok, definición de química: estudiar la composición, estructura y propiedades y transformación de la materia a nivel molecular. Y es donde volvemos a ver células, pero en este caso nos vamos más dentro de las células, átomos, que es una partícula todavía más pequeña. Se encarga de investigar cómo los elementos se combinan para formar compuestos. Por decir, a ver, ¿cuáles son los compuestos del oxígeno? El oxígeno. ¿Cuál es la fórmula del oxígeno? ¿Cómo se representa? O qué? H2O. El agua. Es el agua. Pero el oxígeno, O2, que significaría 2 moléculas de qué? Y si hablamos del agua, ¿qué sería el H2O? Que sería una molécula de qué? Y 2 de oxígeno. ¿Sí? Ahí van las leyes de las proporciones múltiples. No importa en qué cantidad, siempre van a estar en la misma proporción estos tipos de moléculas.
Eso es lo que se encarga de investigar la química, cómo se combinan y porque siempre quedan en el mismo grupo. ¿Sí? Relevancia en la vida, bueno, todo está relacionado con química, medio ambiente, ciclos químicos, aire, suelo, agua, cuestiones de medicamentos, alimentación, la misma atmósfera, ¿sí? O sea, los elementos, tierra, aire, agua, incluso el fuego. ¿Sí? En la salud, toda esta parte de los medicamentos, cómo se crean las vacunas, qué tipo de vacunas utilizamos, toda esa parte química que tiene que ver con los procesos que tienen que someter una vacuna antes de que sea para los humanos. ¿Sí? La cuestión de la alimentación, toda la parte que les digo de las moléculas, cómo se transforman, en qué características tienen que venir, por qué se modifica el alimento para que dure más, para que sea más sustentable, cuáles nos hacen daño o cuáles no. Y cuáles nos aportan nutrientes. Eso ya habíamos visto algunos en la clase de biología. ¿Se acuerdan cuáles eran? No me digan que sí, no me digan cuáles son. Los que aportan nutrientes. No me digan que sí, digan cuáles son. Es que me acuerdo de los que proporcionaban energía, eran las mitocondrias. Esos son organismos de la célula. Pero estamos hablando de alimentos. Los habíamos dividido en grasas. Todo eso tiene que ver con esta cuestión de la alimentación. Y bueno, la tecnología, desarrollar nuevos materiales, combustibles, porque en todo eso entra la química, incluso en la proporción de la gasolina, es derivado del petróleo, incluso los medicamentos, muchos de los medicamentos son derivados del petróleo en cierta cantidad. Por decir, las capsulitas que son como de plastiquito, ese es un derivado del petróleo, un plástico, pero que puede ser digerido por el estómago y por los ácidos gástricos. Entonces genera de cierta manera que pueda tener esa reacción y disolverse en el estómago. Va. ¿Es verdad que no son de colágeno las cápsulas? Depende, por decir, las cápsulas de vitamina, sí, la capa que la recubre es de colágeno, pero lo que son medicamentos como la penicilina o este otro tipo de antibióticos, sí tienen que tener ese tipo de cápsula porque el medicamento es más abrasivo, entonces el colágeno no lo va a detener, se va a biodegradar más rápido, entonces necesita otro tipo de... No, y el mismo medicamento al no exponerse al aire no se degrada. Porque si sabían cómo se creó la penicilina. Sí, yo he visto algo así, es la misma bacteria que nos causa las infecciones de garganta, tos. Una muestra se quedó expuesta al aire y se terminó purificando, pero tiene que ver con los procesos químicos de a la hora de exponer ciertas moléculas o ciertas células infecciosas a cierto tipo de ambiente. La misma reacción las modifica, las cambia y terminan generando un efecto positivo. En este caso, en el caso de la penicilina, terminó generando un antibiótico. La misma enfermedad genera la misma. ¿Adelante? Frío días. Ok, bueno, entonces en esa misma línea vamos viendo esta parte. ¿Por qué es fundamental la química en el medio ambiente? Porque está en todo lo que vemos, al igual que la física. Desde los nutrientes, los microorganismos que están en el suelo, en el aire, en el agua, los procesos de purificación del agua tienen que ver también con procesos químicos y son de manera natural, pues probablemente el mismo ambiente les encarga de dar esa purificación. Sigue siendo agua, pero hay otras bacterias que pueden estar ahí, por decir, en los ríos, ¿qué procesos se encargan de filtrar o purificar el agua? La evaporación, en los ríos, sin entrar a los procesos de la transformación del agua. Pero, ¿qué se encarga? Ya hay elementos ahí en el mismo río que se encargan de hacer esa purificación. minerales. No. El proceso Cuando lo hacemos de manera artificial, ¿qué le ponemos a la tubería para que purifique el agua?
Un filtro de carbono, algo así. Son las rocas, ¿no? Las que van purificando se hace como que varios filtros. La misma piedra va purificando, pues las piedras de los ríos se hacen un poco porosas, o las que tienen porosidad se van haciendo más lisas. Dependiendo qué tanto mineral tenga, es cómo va a actuar sobre las piedras del río. Si el agua no está tan mineralizada, la piedra se va a ir haciendo lisa. Si está muy mineralizada, se va a hacer muy porosa. Por eso, por decir ejemplos, si vas aquí a la estanzuela, la mayoría de las piedras de esa agua que baja de ahí de la cascada son más redondas, porque el agua no está tan sucia, entonces su proceso de purificación es más sencillo. Pero si te vas a un río de San Luis, que el agua está demasiado mineralizada, la mayoría de las piedras de esos ríos sí son muy porosas, porque es un agua que trae demasiada carga mineral. Y no de buena manera. Por eso la mayoría de la gente de ciertos sectores de San Luis tiene los dientes muy picados porque el agua trae demasiada carga mineral. O sea, si es potable, la pueden beber, pero si trae carga mineral, pues va dañando los dientes. O sea, no es recomendable tomar agua mineral. En exceso no. O sea, por decir, incluso no nos vayamos tan lejos. Si has probado el agua de aquí de la Topo Chico y la Peñafiel, cambia mucho el sabor de una a otra. La Peñafiel está gasificada y está mineralizada de manera artificial, la Topo Chico así sale. O sea, si tú vas incluso a donde está la embotelladora, el agua así sale. Ya tiene, así burbujea, pero es en menor cantidad. La que te embotella trae un conservador para que dure más. Por eso no me gusta tomar la soda con puro pan. ¿Seguro que? Con limoncito. Con limón, sal y tajín preparadas. Te voy a decir un tip. A ver. Si no quieres tomar, te puedes preparar un clamato con agua mineral y sabes exactamente igual. Le creo. Créeme, pruébalo y ya me vas a decir, le vas a poner lo mismo que le pondrías al clamato de la cerveza, nada más le vas a poner agua mineral, pero le vas a poner la misma cantidad de sal, la misma cantidad de limón, la misma cantidad de clamato. No, sí, chévere, pero te engañas muy bien, sabe exactamente igual, más que sí, no. Lo que yo quiero es Digo, es cuando no quieres gastar. De que dices, no quiero comprar chévere. hay que estudiar. Exactamente. ¿Cómo sabes? Es como si les dijera, a ver, hablando de procesos químicos, ¿cuál es la proporción correcta para preparar agua loca? Ok, miren, te explico. Si estamos hablando de un garrafón de 20 litros, ¿cuántas botellas de tonallán serían las necesarias y cuántos tanques para que no sepa? Depende de qué tal tú quieras poner. No, pero te estoy diciendo, estoy buscando que no sepa, pero que pegue. ¿Cuál sería la proporción adecuada? Serían unas 2 botellas de tonel. Es que es rico. ¿Quieres que sepa o que no sepa? Mejor tomé agua. No con 2 botellas de tonallán no te vas a ver. Si estamos hablando de un garrafón de 20 litros, todavía no sabe. A partir de la 4ª botella ya sabe. Ya si quieres ver bien denso, le echas las botellas de tonallán, el culé así directo, nada más para que se pinte, pero no te lo recomiendo. Y alcohol de 90. Porque tonallán. Porque Romea no caliente. No, pues no ocupo todas las redes sociales. Espérate, estás viendo que estamos viendo la prueba. No le tocaron eso. Estoy joven. No sé nada de eso. Qué bueno que no se tocaron, no de este lado. Tu riñón es todo eso. Over 30, mujeres lo pagan. Bueno, en estos procesos químicos de mezclas, todos esos tienen que ver con ciclos naturales, fotosíntesis, que ya hemos dicho, que células participan en la fotosíntesis. Correcto. ¿Sí? Cuestiones del suelo, la contaminación del suelo, el smog, en el caso de la atmósfera o el aire. ¿Qué contiene regularmente el smog? Así a conocimiento básico. Eso es nuevo. Es nuevo. Todo lo que hace que yo me salgo en la silla en la Eso es smog. Pues el combustible quemado, ¿no? Pues por una parte. Ajá. Nosotros producimos parte de esa. Óxido de carbono. Dióxido. En el caso de nosotros, a la hora de respirar, producimos
dióxido de carbono. El monóxido tiene que ver con las industrias, pero sigue siendo carbono a final de cuentas en una variación, porque varía la proporción molecular. El monóxido tiene menos peso molecular que dióxido de carbono. No, el monóxido es más pesado. Más pesado. Por eso se ve más denso, por decir. Pero es como... Pero si ponemos una tablilla, ¿qué se produce más? ¿Estaría en el empate o hay uno que se produzca más que otro? No se produce más monóxido por la cantidad de industria. No sé. No te vayas tan lejos. ¿Alguien vive aquí cerca por acueducto? De la que están las fábricas. Hay momentos donde huele demasiado, como que muy pesado, pero es por las fábricas que están produciendo demasiado monóxido y es como una carbonera la que está ahí. Entonces huele bastante. Y es lo que causa como dicen, que no vea el cerro en las mañanas. Va nublando la parte del aire y va cambiando la proporción. Aparte también, pues el hecho de que nosotros al respirar producimos también dióxido, genera esa parte. Es como por decir que dicen, bueno, la gente cuando dicen, si te encierras en un carro, te puedes, si no abres las ventanas, te puedes intoxicar con el monóxido de carbono que produce el escape, que es la combustión que genera al quemar el combustible. ¿Va? Ok, ¿qué vamos a ver? Composiciones de minerales, materia orgánica, agua y aire. ¿Sí? ¿Qué los componen? ¿De qué provienen? Meteorización en el caso del suelo es la fragmentación. ¿Sí? A la hora de que se incluyen o se hacen perforaciones mineras, ¿qué minerales extremos? Oro, plata, carbono, hidrógeno, sodio, hierro. ¿Sí ven? ¿No ven? No. Es que no sé por qué son tan chiquitos el proceso de bloques. Yo por cierto traigo los... Ahí va. El suelo es un medio natural complejo formado por la interacción de elementos inorgánicos y orgánicos. ¿Qué sería lo inorgánico? ¿Lógicos? Bien. Lo vieron en la primaria. Lo inorgánico, porque todo lo que no Metal. proviene del Concreto. o procesado. El concreto, todo lo procesado por el humano. Sí, es correcto. Todo lo procesado es inorgánico porque no se produce de manera natural en el ambiente, tiene que entrar la mano humana para generarlo, pero se produce el mismo material que ya está en el ambiente. ¿Sí? Todo lo orgánico es lo que se produce mediante procesos naturales. Por decir, proceso natural, ¿saben cómo se hacen las perlas? Sí, una partícula de arena tiene que entrar en una concha, ¿no? Ajá, Y la va protegiendo para que no genere daños. es correcto. La encapsula. Entonces, ese mismo material que produce la misma concha de manera natural genera lo que es la perla. Lo mismo pasa con el diamante. Es cierto material sometido a cierta cantidad de presión. ¿Saben qué material es el que se termina transformando en diamantes? Carbón. Al aplicarle presión, de dos placas se están presionando, ¿no? Algo así que no entendí. O sea, lo que se produce de una manera natural, lo que se produce de una manera artificial regularmente es material compactado de cristal en algunos casos. Por decir, en esta misma parte de la materia inorgánica, ¿qué podemos transformar en cristal? La arena. ¿Qué proceso químico tendríamos que someterlo para que se transforme? Llevarlo a su punto de fusión, podría decir. Sí, no es lo mismo punto de ebullición que punto de fusión, porque punto de ebullición entraría en un proceso de evaporación, el punto de fusión es más arriba, no entra en ese proceso,
se puede decir que los altos, por así decirlo. Sería la cosa aplicándole calor. De golpe con mi compañero, porque para que pueda pasar al punto de fusión. Esa situación no sería. Por decir, en el proceso de fundición, ahí entraríamos con qué metales se evaporarían o qué se evapora en el proceso de fundición. Los líquidos. En los metales. Si estamos hablando de un proceso de fundición, si yo voy a fundir metal, ¿para qué me sirve fundir el metal? Para generar una aleación. Para los manejables, ¿no? Quitar impurezas a ciertos elementos que del metal a la hora de fundirlo se van a terminar evaporando. Entonces voy quitando impurezas del metal hasta que quede el hierro puro. Por eso se forjan las cosas de manera constante hasta que quede nada más el acero. Entre más se forje o más veces se somete a este proceso de fusión, cada vez es más puro. O sea, el hierro pasa por un proceso de purificación hasta Como el mismo acero. Lo que hace Ternium, ¿no? Junta todos sus metales y vuelve a sacar el acero de ese. Así es, lo cuela, lo vuelve otra vez a fundir, lo vuelve a colar, hasta que se transforme, como digo, en acero o en aluminio, porque también dependiendo de los grados o de que se le elabore, es el material que se va a dar como resultado, o lo que se le adiciona, porque a veces se le adicionan ciertas cosas para que se genere su material. Por eso es más costoso. Es correcto, es como por decir, si sabía que hay una aleación que tiene oro y metal, que tiene un 53% de oro, pero no se puede considerar oro. Y no de los hongos. ¿Sí? ¿Así se le llama? Sí, no, pero sí se. Tiene la misma densidad, nada más se ve plateadito, parece que es oro blanco, cuando es oro blanco. Hay gotita, ¿no? Es el tungsteno. No es oro tan purificado, es un material de construcción, pero como la proporción de oro que contiene es menor, entonces es barato. Pero, ¿qué se puede hacer ahí en este caso? Tendríamos un proceso de mineralización donde lo fundiríamos, me quedará oro también. Pero perderíamos también parte del material, quedaría en un material. Necesito cambiar la resolución a ese proyector, está demasiado positivo, pero tendré que moverles de allá. Ya se alcanzó a proyectar. Ok, esa descomposición de plantas y animales, ¿qué generó en el subsuelo? Hay un elemento que utilizamos, y les decía ahorita su nombre, y lo tenemos en cantidad de que se puede acabar porque se generó desde hace miles de años. ¿Carbono? Petróleo. ¿Qué? Petróleo. El petróleo. Lo estamos consumiendo, ¿no? Exactamente, porque se generó de sedimentos, de restos orgánicos, de plantas y animales en descomposición. ¿Sí? Como proceso natural, todo este proceso de descomposición como tal genera nutrientes y mejora la capacidad de retención de agua en el suelo. En el caso del agua y el aire, llenan los poros del suelo, actúan como disolvente de los nutrientes, o en el caso del agua, como purificador natural. Así como el agua se encarga de llevar nutrientes al suelo, el suelo se encarga de filtrar o purificar el agua. O sea, terminan interactuando. Como decíamos, toda la estructura física de todos estos elementos químicos va por agregados, se van juntando moléculas, generan un nuevo elemento, todos están en la tabla periódica de manera individual, pero ya al combinarse generan diferentes partículas que son con las que interactuamos. Ok, nutrientes y microorganismos en el suelo. Principales: nitrógeno, fósforo, potasio, que de manera individual y de manera directa, en el caso de nosotros, algunos son dañinos. Secundarios: calcio, magnesio y azufre. Por eso les venden la tierra preparada para las masas. Regularmente trae este tipo
características para que la planta pueda crecer. Si se han dado cuenta, esa tierra que les venden está regularmente un poquito más oscura, tiene otra colorización, porque trae más minerales, por lo tanto es más nutritiva para las plantas, a diferencia de la tierra que vemos en el entorno normal. Por decir, ahorita que están haciendo unas excavaciones aquí, ¿se han dado cuenta que está un poquito más oscura esta tierra? Significa que es rica para que crezcan plantas y vegetación. Si la tierra está un poco más árida, incluso está en color grisáceo, no tiene suficiente cantidad de nutrientes para que todas las plantas puedan crecer. Entre más oscura, más favorece que las plantas puedan crecer. ¿Y si lo tienes como anillo? No todas las plantas van a poder crecer. Por decir, es más fácil que crezca un árbol que no dé frutos, por decir, un ficus, un framboyán, va a poder crecer en este tipo de tierra. Pero si pones un árbol de duraznos o un limón, bueno, el limón se puede crecer en este tipo de tierra por el tipo de material, es un poquito más resistente. Pero bueno, no, porque ya tuvieron ciertos injertos químicos para que se hicieran más resistentes a la tipo de tierra. ¿Alguien de aquí en alguna ocasión ha ido a un rancho donde tengan sembradíos? ¿Cómo es la tierra? No está tan árida, ¿verdad? Está un poquito más oscura. O sea, me refiero a sembradíos de árboles, no de maíz, porque en el caso del maíz sí es un poquito, bueno, dependiendo de la temporada, está un poquito más árida la tierra, pero sea bonito. Y en el caso donde hay árboles de sembradío, sí está un poquito más oscura, no está tan amarillo. Yo nomás conozco el cero de todo porque lo subo. No, pues allí si te has dado cuenta, la mayoría de la vegetación son árboles, casi no hay... No hay un árbol de frutas. Y zacate casi no, regularmente son plantitas chiquitas, pero no hay zacate como tal. Eso es cierto. Ahí tiene que ver con esta parte química del suelo de qué plantas pueden crecer, cuáles son más aptas para este entorno. Todo lo que cae, y por eso dicen que no sean egoístas cuando se mueran, déjense enterrar, porque la tierra se vuelve a recuperar esos nutrientes, pero pues también el féretro no permite que se pueda recuperar tan fácil, más si es de metal. No se va a degradar tan fácil. No te darían de... Ahí, de hecho, bueno, donde es mi familia, que es Puebla, hay un parque fúnebre en donde te entierran con una semilla de árbol dentro del hijo. Ya. Entonces, conforme vaya, bueno, con un árbol, inclusive ya te entierran justo con el árbol y tu familia puede ir a visitarte y estar nutriendo el árbol, llevando el abono, regándolo, tantos años hasta que ya es con el brote de tu materia orgánica. Se nutrió de un muerto. Sí lo había visto, pero creo que está súper carísimo esos terrenos de... Está más caro un terreno normal que uno de esos. Así es. Bueno, yo creo que nada más es un espacio, ¿no? Muy bueno, pero sí. Yo quiero ser un aguacate. Otra carnal. Una Quiero larga. decir que es de dos modos, porque si quieres ser un aguacate, sí. Ya no voy a decir que se entendió. Bueno, casi entendí. No, es que. No era por ahí. A ver, explique. Ya, que entendió. ¿Quieres explicación? Sí. Bueno, quieres ser un aguacate porque le agarramos aguacates después. ¿Mande? Ya dije. Ay, no escuché. Te vamos a A ver, explícame. No, le digo. Ya no sé si es en serio o lo hace a propósito. No, te estoy preguntando. Dale, pues, no, joder. ¿Vos sabés qué significa aguacate primero? El aguacate tiene potasio. Miren botas. Tira la cajuna. A ver, vamos en partes para explicar esta pequeña definición. Él dice que cuando se muere, que le pusieron una semilla en un árbol de aguacate para hacer un aguacate.
¿Qué va a dar ese árbol? ¿Qué va a dar ese árbol? No, aguacate. Vas a tener que ir a agarrarle qué. El aguacate. ¿Ya? Pero que tiene que ver. ¿Sabes qué significa aguacate? Ya me captó. No, ya. Ya, es que. Acá no es de bulbos, es de leña, o sea. Cómame los huevos. ¿Cómo qué? Cómame los huevos. Ay, no, yo huevo tanto. ¿Lo traes, Vic? Aguacate, aguacate significa testículo. Yo me enfermé algo normal. Ya no le vamos a pensar. Ya no había Somos mexicanos y que vayamos a otros límites, pues prohibir de dos partes. Agua significa testículo, sí, es el sufijo de cosa o de algo. Entonces, aguacate. Se no famoso un tiempo aguacate. Por eso en otros lados le dicen palto. Exacto, pero ese no es el nombre real. Es aguacate. En México es aguacate, en los otros lados es la bendita palta. Está bien, o sea, se dice diferente en otros lugares. Ahí está equivocado, ¿no? Pero no está equivocado. Pero tiene un nombre científico. El nombre científico es aguacate. La verdad no sé, apenas habría que checar. Alexa. Yo lo que me impresiona mucho cuando me gusta subir los cerros, es cómo pasan días que ya no ha llovido y como quiera mantienen humedad ahí. ¿Cómo lo hacen? Uy, no, pero el nombre científico está bien feo. Persea americana. ¿Cómo? Persea americana es el nombre Persea científico americana. del aguacate. A veces es presea, el otro es persea. Es una fruta, yo pensaba que antes era una verdura, es una fruta. La fruta tiene pulpa. El aguacate es una fruta, yo pensaba que era una verdura. Las frutas que vienen los árboles. Y yo pensaba que Pero bueno, a ver, viendo esta parte de nutrientes esenciales, ¿qué elementos químicos conforman el aguacate? Ya que lo trajeron a la mesa y viendo el papel de los microorganismos y nutrientes. Es me acuerdo de la canción. dices así. Potasio, tiene. Pues que no hay eso, no les va a decir la Papá, yo quería hacer ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Qué contiene el aguacate? ¿Qué elementos químicos contiene el aguacate? Por si le ponen qué contiene el aguacate, Vitaminas, los minerales, potasio, magnesio, fósforo, calcio y hierro. esos minerales son los que nos interesan en cuestión química y en cuestión de nutrientes. Todos esos necesita el cuerpo, sí o sí. Obviamente, como les digo, depende en qué De cantidad. hecho, el aguacate sirve demasiado al cuerpo. También contiene proteínas como tal que requiere el cuerpo, que tiene que ver con estos micronutrientes o Fibras, antioxidantes, Entonces ese es uno de las super vitaminas B, verduras. Y ácidos K, grasos de cadena folato y vitamina B6. entonces Yo conocí el chayote como una de las super verduras, ¿verdad? Pues tiene casi de todo y no sabe a nada. y no sabe nada. y el nopal. Ay, qué rico, mucha fibra. Y a mí me gusta ideal para las personas. Ay, a mí me gusta así, ¿no? Ustedes no. Juega su sorprendente y no sé por qué no se puede toditos. Me va a preguntar por qué no se puede toditos. ¿Por qué? No, bueno, les pregunto. ¿Nunca has hecho un pay toditos en tu vida? Nunca voy a saber. Ya, porque luego me va a desviar del tema y. La desviaste, hombre.
Bueno, nos tenemos que dar nutrientes esenciales. Ya vimos que el aguacate contiene este tipo de nutrientes, las proteínas, papel que tienen los microorganismos, sigue participando en la cuestión de la química, en la modificación, cambio y alteración de la materia. Aunque se altere, esta materia no cambia porque hay varias leyes que hacen que la materia no se modifique. Una de esas, ¿cuál se llama? Esta ley que dice que la materia no se crea ni se destruye. La ley de conservación de la energía. No, la ley de conservación de la energía es con la energía. La materia, es correcto. Es lo mismo. No es lo mismo. Materia es energía y energía es materia. No. Hoy vamos a ir a ese punto y cuando lo desglosemos ya vemos O sea, exactamente la por materia qué. tiene energía. La materia tiene energía, es correcto, pero no son los mismos porque cada uno está constituido de manera diferente. ¿Okay? Actividad microbiana, pues en el caso del suelo, son los que se encarga de transportar, modificar o alterar la mayoría de los elementos que están a nivel del suelo, incluso también a nivel en el aire. Ya sabemos que los microbios pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Simbiosis entre raíces, microcorrizas, que se extienden en la zona de absorción. Microcorrizas tiene que ver con estos filtros que se hacen en la tierra, o estos espacios que terminan haciendo los ríos subterráneos, que terminan transportando nutrientes en el suelo. Pues sí, es como las venitas del planeta. Interacción química biológica, pues ya lo vimos. Así como vimos esta parte de que los alimentos, proteínas, grasas tienen que ver con elementos químicos que están dentro de estas mismas y se relacionan con otros. O sea, los micronutrientes o micromoléculas. Ok, tipos de suelo: suelo arenoso, de alta proporción de arena, drenaje rápido, baja retención de nutrientes. Como ejemplos de suelo arenoso, ¿qué se les ocurre con estas características? Tiene mucha arena, se seca rápido y tiene baja retención de nutrientes. Áridos. Un ejemplo de este tipo de suelo que pudiésemos encontrar En el norte son los suelos áridos, secos. En el desierto es correcto. O sea, totalmente de arena. Lo más cercano que podemos encontrar que cambien esta cantidad son los suelos cerca de las playas. A pesar de que hay cierta humedad, por la misma porosidad que tienen, casi no retiene agua. Si te has dado cuenta, a pesar de que suba la marea, si baja, a las 2-3 horas ya otra vez está seco. Por decir, la mayoría de las playas de Sonora tienen esta característica. Como están cerca del desierto, la situación de calor, por la misma porosidad y como no es un suelo fijo, filtra demasiado rápido. No retiene casi nada de humedad. Porque en algunas playas la arena es más clara y otras más oscura. La cuestión de los nutrientes, o alguna retiene mayor cantidad de nutrientes, la cantidad de sal, por eso también alguna de estas arenas son más finas. Regularmente, por decir, vas a una playa de aquí de México, la tierra es un poquito más densa, no está tan suave. Ya por decir, en el caso de las de Sonora, como la agua no está tan salinizada, no está tan gruesa, es un poquito más suave. Si te vas a Puerto Vallarta, sí está más densa, porque el agua tiene más sal. Entonces tiene que ver con esos procesos de qué tanto retiene, qué tanto sal. Vuelve poroso. Entre menos porosidad tenga, menos sal hay. Aunque no vayan a tomar agua de mar. Ay, no. Yo estaba chiquito y me tomé como 1 litro de agua de mar, me revolcaron y la Te termina deshidratando porque mucha sal, mucho sodio. sí, pues es como si agarraras un bote de la piña de medio kilo y se lo vaciaras a 1 litro de agua. Así está la proporción de sal. Por eso mucha de la sal de mar es sal filtrada. O sea, se agarra literal un colador, cuelas el agua y se queda la sal. Si un día tienen la oportunidad de hacer ese experimento y si se queda mucha sal en el colador, si van a la playa. Yo ya fui ahí en Perú. ¿A cuál fuiste? Si calientas agua de sal, ¿qué pasa? Si calientas agua de sal o agua de mar. Digo, agua de sal, La
se evapora regularmente. Uno de los procesos que utilizan en alta mar para filtrar agua es eso, evaporar agua, ponen como que una tapa arriba para que condense y un filtro. Entonces, la vasita donde se está hirviendo el agua se queda la sal. Al evaporar ponen un segundo filtro para que suelte el agua y quede esa agua como que ya purificada. Es una manera en la que mantienen agua, por decir, los barcos que duran meses. Un trayecto de, por decir, de México a Europa, y les toma aproximadamente 2 o 3 meses. Pues, a veces no llevan suficiente agua y eran los productos que utilizaban antes cuando andaban en el alta mar para filtrar el agua. O sea, sí se puede purificar el agua del mar, pero tiene su proceso. Suelos arcillosos regularmente tienen alta proporción de minerales. Si se producen o se generan de cierta manera, puede terminarse generando ladrillos, por decir, tienen alta retención de agua y nutrientes, como decimos. Si se trabaja de manera adecuada, puede generar lo que es el adobe. Regularmente este tipo de material, un proceso químico que lo termina generando es producirle o inyectarle calor para que la arcilla se solidifique. Se puede decir que como que se hornea para que quede duro. Por si alguien ha visto las tecas que venden en Home Depot, esas están hechas de arcilla, regularmente es lodo, se le da la forma y luego se mete a un horno para que suelte toda el agua que tiene y ya quede solidificado. Los ladrillos rojos también se hacen de arcilla, del mismo proceso. Nada más, el único ladrillo que no se hace así es el ladrillo normal, el que es de cemento. Se nada más se mete en un molde, se deja que se seque y ya. La arcilla sí se tiene que hornear para que agarre un mayor grado de solidificación. ¿Y los ladrillos de masa roja o los ladrillos rojos? Es arcilla, es barro. Es arcilla, entonces por eso puede llegar a guardar o a dejar el calor o el frío mejor que uno dice. Es correcto. Pero por eso es más caro el proceso, porque aparte lo tienes que meter en un horno para que se termine de generar la forma. Y regularmente ese horno que produce ese calor está hecho de ese mismo material. Sí, o sea, regularmente primero los funden en un horno chiquito. Es correcto. Tiene su parte del proceso, depende de a qué tanto calor lo sometas, es qué tanta dureza va a tener. Pero regularmente la mayoría de los hornos de alta presión es de ladrillo rojo, porque es el que mejor distribuye y disipa el calor. O sea, por decir, si tú pasas por uno de esos hornos, por afuera, por el lado de la pared, no se siente el calor, pero si tú pasas por la parte donde entra para meter el material, el calor horrible. De hecho, para meter los carritos y eso, regularmente lo tienen que empujar con vuelo porque no te puedes acercar tanto. O sea, sí está el golpe de los. Sí. Suelos limosos o francoarenosos, estos están mitad y mitad. No se puede producir tanto material. El ejemplo más común de este tipo de suelo limoso o francoarenoso serían como el de la selva lacandona aquí en México, que es tierra un poquito más húmeda, no llega al punto de poderse convertir en arcilla o barro, pero siempre hay demasiada humedad. O sea, si es arena, regularmente en periodos donde si se secara, se viera como tierra normalita. ¿Alguien ha ido aquí a Chipinque en algún momento? ¿O les suena? Chipinque sí. Ok, ese es un ejemplo de tierra francoarenosa porque hay cierto grado de humedad, no llega al punto de ser suelo sólido, pero se mantiene con cierto nivel de barro. Si llueves, pisas y está súper resbaloso, pero porque mantiene cierto nivel de nutrientes y por eso tiene tanta vegetación. Pues no roquizón, pero sí mantiene cierto grado de humedad. Si, por decir, en el caso de Chipinque, como no hay tanta humedad cuando llueve, muchos tramos sí se nota como que la raíz no es loco. Pero cuando llueve se ve como que hasta cambiar el color de la vegetación. Entonces mantiene mucho de la humedad, por eso hay como que muchos ríos se cerran. Muchos de los que están ahí en Chipinque tienen su drenaje o alimentación del mismo río que va, o porque ríos subterráneos en estas zonas. Entonces,
sirve también como filtro natural para las cocinas de agua. Regularmente están acompañados de zonas donde hay ríos, en los suelos limosos o francoarenos. O hay un río subterráneo o hay un río ahí cerca. Entonces, termina generando en esto en la cocina del ecosistema lo que sería lo que es tipo selva. ¿Y por qué se genera la estratificación? Bueno, ¿cómo está dividido este tipo de subsuelos? Los horizontes, la capa de la superficie orgánica, el horizonte mineral, que regularmente es una subcapa. ¿Sí han visto cómo están divididos las cuestiones de los subsuelos? Que son de que corteza. Ay, se me olvidó poner la otra. Bueno, en todas las cosas cambia dependiendo de la zona, pero va en esa cantidad de tipo de suelo. Dependiendo de qué tan profundo es, qué tantos minerales contiene, qué tanto acumula o qué tanto degrada, porque entre más abajo del proceso del suelo va a generar diferentes tipos de minerales. Regularmente se van quitando, por eso tiene que ver la cuestión de la humedad o del agua que vaya haciendo que estos minerales bajen. Por eso dicen que muchas de las montañas que ahorita tienen muchos minerales en los momentos estuvieron recubiertas de agua, bajó la presión, pero esos minerales se quedaron ahí, bajó el agua y ya quedaron ahí como solidificados. Por eso muchas de las minas se tienen que escarbar hacia abajo y regularmente se empieza en montañas. Formación de humus en la capa superior es presencia de fertilidad y mejora de la estructura general del suelo. No confundir con el humus, que es el garbanzo molido, que fue, en el caso de esto, es como el musgo. Es como un tipo de zacatito más pequeño, se ve incluso como que hasta verdecito y se ve así súper. Parecen cabellitos. Incluso llegan a salir en los. Ay, es que el mejor ejemplo que les puedo dar de eso es en Chipín, que está hecho de puro ladrillo rojo, pero hay tanta humedad que esa en momentos se recubre como de tipo zacate, pero es como tipo. Es un hongo, pero tiene vegetación. No se ve como el champiñoncito, porque probablemente conocemos como hongo, sino es un hongo verdecito. ¿No es el musgo? ¿Musgo son diferentes? Sí, es el mismo musgo. Sí, es que ahí dice humus, sería más como que la parte, cómo se le conoce de manera general. Y si tiene eso en los entornos y si hay suficiente humedad, significa que es bastante fértil. Regularmente por eso se dice que los entornos boscosos o de selva regularmente tienen ese tipo de características que dicen. Siempre hacia donde esté musgo significa que hay civilización, utilizan mucho los de supervivencia, pero es porque significa que hay más zona de humedad, agua significa que hay más oportunidades de que sobrevivas. Puedes aguantar días sin comer, pero sin tomar agua no puedes aguantar tanto. Y dependiendo del suelo nos va a ayudar en otras cuestiones del entorno del ser humano, como la cuestión de las plantaciones agrícolas, optimización de riego, o sea, dependiendo del entorno donde yo quiera hacer algún proyecto, mucho del suelo me va a decir. Por decir, suelos donde no es bueno construir, suelos arenosos o limosos o francoarenosos. Un ejemplo de una construcción en un suelo limoso o francoarenoso, la bendita Ciudad de México. La Ciudad de México es un suelo francoarenoso o es un suelo limoso porque regularmente ahí había ríos, entonces por eso tienen y son bien dados a tener temblores. Como es un suelo no fijo, entonces no es bueno para la construcción, sí sería bueno para la vegetación. Pero pues el ser humano dice, no, de aquí soy. Por eso se tienen en cuenta la zona sísmica. Es zona sísmica, pero es por lo mismo, como es un suelo que hay mucha humedad, retiene mucho líquido, entonces por eso se generan esos sismos. Porque si consideras algo que está flácido, algo pesado, ¿no? Va a terminar generándose. muy bien. Sí, pues no te vayas tan lejos por decir,
cuando ha habido las tormentas aquí en el río Santa Catarina, la mayoría de esa zona o de ese tipo de tierra es tierra que es dada a absorber mucha humedad. Las veces que se han venido las tormentas y ha generado mucha humedad, se termina deslavando todo lo que está ahí en un costado, porque nada más es tierra compactada, pero es tierra que le pone un poquito de humedad y se humedece y como dices, se termina deslavando. Entonces se supone que toda esa parte de conocer el suelo químico, no sé si se han dado cuenta cuando a veces andan haciendo modificaciones, que andan unos chavos viviendo como que con un tripié y andan tomando medidas. Bueno, es para hacer estudios de suelo, para ver si es suelo apto para construir o si es para sembrar, dependiendo del tipo de suelo y los estudios que den, ya ven, si dicen, bueno, pues aquí sí podemos poner tuberías, en este espacio sí podemos acomodar lo que son líneas de cableado porque no hay suficiente humedad, entonces el cable no se va a cubrir. Bueno, en este lado no podemos, por eso en ciertas colonias muchas de las conexiones ya van de manera subterránea porque el suelo es más árido y no hay humedad que lo vaya a afectar, aunque pongas tuberías. Hay otros donde pues, no puedes ponerlo así. Entonces, si en su colonia regularmente hay muchos postes de luz, significa que donde está construida la colonia hay demasiadas tuberías de drenaje que generan cierto grado de humedad. Entonces, no es adecuado tener lo que es el cableado por esa zona, se pone por la parte de arriba y viceversa. O si de repente hay algunas casas que también están construidas en este tipo de zonas que se terminan hundiendo la casa. Dicen, no, esto está sobre el suelo movedizo. Entonces, de hecho, esto va a pasar en la CDMX en muchos años, pero va a pasar. sí. El suelo a cierto punto va a ceder al peso y también pues, la zona del tipo de suelo se va a poner. Sí, y por lo mismo sí, por eso es una de las cuestiones de, ok, hay que ver estos estudios del suelo, de qué características tienen, para ver si son aptos para una cosa o para otra. Entonces, como es, si es un lugar donde se ha utilizado para siembra, pues una tierra muy dada a mantener y retener humedad. Entonces no es buena idea construir. Por eso, si te das cuenta, la mayoría de los lugares donde son ranchos que tienen sembradíos regularmente a la casa está bastante alejada de donde están los sembradíos. Sobre todo si son zonas de río. Por ejemplo. Pero no donde estaba el águila. Ahí. No, es que no compares las construcciones que tenían antes con Ciudad de México ahorita. Pero sí. Pero como quiera, la pirámide se hundió de un lado. Es que las pirámides no están ahí en Ciudad de México. Si te das cuenta dónde están las zonas de pirámides de ahí de México, están en los alrededores, no están en el centro. A ver, se nos quitan. No están en el centro de la Ciudad de México. O sea, eso los dos dijeron, sí lo vamos a construir en un lado, pero no lo vamos a construir sobre del lago, nada más un pedacito que ya había un islote, pero vaya esa parte. Contaminación del suelo. Pues, ¿qué lo contamina? El exceso uso de pesticidas, fertilizantes, vertido de residuos industriales y urbanos. Otra vez el ejemplo, Ciudad de México, toda la cuestión urbana de meter cimentación, de hacer zapatas, de hacer toda la parte de construcción que termina erosionando el suelo, como dices, si ya está un suelo un poco dañado, pues terminas haciendo más daño. Y en el caso del uso de pesticidas y fertilizantes, eso termina lastimando el suelo en la cuestión de, si es de planta, pues el fertilizante lo va a terminar dañando. Porque es rico en minerales, pero a la hora de filtrar no va a filtrar estos minerales. Como fertilizantes y pesticidas son de origen orgánico o inorgánico. Entonces, por lo tanto, su degradación lleva más tiempo y es un proceso más largo. Todo eso cambia el equilibrio químico del suelo. Como les digo, cada tipo de suelo tiene sus características. Lo vamos a ver como les vamos a hacer en la siguiente clase. Remedios, filtro de remediación. ¿Quién me ayuda a pronunciarlo? ¿Quién sí le sale? ¿No me sale esa pronunciación? Fitorremediación. ¿Qué es esto? Pongo cierto tipo de plantas en el entorno que ayudan a absorber o degradar contaminantes. Que si yo ya sé que estoy utilizando, por eso se han dado cuenta, hay plantaciones
donde de repente queman la siembra que estaba ahí o lo que quedó de siembra para que vuelva a agarrar ciertos nutrientes de la tierra y luego cambian lo que están sembrando. Por decir, si estaban sembrando maíz, llega en un momento que terminan sembrando otro tipo de plantas o árboles para que la tierra se vuelva a recuperar. Bueno, voy a poner puros árboles de limón ahora. El limón es más limpio, puede absorber todo este tipo de pesticidas o fertilizantes que ya estaban en la tierra. Entonces voy a poner los árboles de limón, no voy a regar tanto. Ya una vez que la tierra se haya recuperado después de 4 o 5 años, retiro esos árboles y vuelvo otra vez a plantar lo que estaba plantando al inicio, que puede ser el maíz o puede ser lo que son el trigo, dependiendo de qué es lo que requieras. ¿Por qué? Porque todos los pesticidas que pones para que elementos externos no dañen esa plantación terminan dañando el suelo y necesitas ir cambiando esa parte. Por eso dicen que es una bronca ser agricultor. Tienes que saber cada cuándo o qué tan dañado puede estar el suelo. Por eso muchas veces pagan a químicos para que vayan a checar la estructura del suelo, a ver qué tan dado está la plantación o si es contaminado. ¿Qué efectos podemos tener con esta contaminación? Pérdida de biodiversidad. O sea, animales que sean autóctonos de ahí, a causa de que se pueda estar dañando la gestión del suelo, pues se pueden perder. Otras técnicas es la bioredimensión, que es mediante microorganismos, que, como les digo, cambio la plantación para que se cambie también esta planta, por decir, o dejo que crezcan cierto tipo de musgos para que cambie de manera natural. Regularmente son, o dejo que lo que ya creció quede ahí para que termine de absorber todo lo que ya está, o introduzco algo más para que cambie, pero pues termina generando pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque me perdí el entorno más bajo. Como aquí, teníamos años sin saber que había osos, pero hasta que volvieron a bajar, pues nos dimos cuenta que había. Pero es como esta de que, bueno, pues no están bajando, sino que nosotros cada vez estamos construyendo más hacia donde están ellos, por eso no nos damos cuenta. No es que no hubiera. Que vamos a composición de la atmósfera y ahí vamos más específico. ¿Qué componentes tenemos en la atmósfera? Nitrógeno, ahí está la fórmula. N2, o sea, 2 moléculas de nitrógeno para formarlo como tal. Tiene el 78% de la atmósfera, es un gas inerte, se genera mediante procesos de fijación biológica por bacterias de género ribosómico, que se genera mediante bacterias. Las bacterias producen esta parte del nitrógeno y descargas eléctricas. Pues hoy decimos, no es lo mismo la materia que la energía. La descarga eléctrica tiene que ver con construcciones del elemento. Se incorpora el ciclo del nitrógeno, siendo esencial para la síntesis de proteínas en los organismos. O sea, nosotros ocupamos cierto grado de nitrógeno en los alimentos para poder sintetizar ciertas enzimas de lo que consumimos, igual en el entorno. Necesitan ciertas enzimas o ciertas proteínas para poder usar. Oxígeno, lo principal para que el ser humano respire. En este caso, la mayoría de los organismos, pero si se dan cuenta es lo que menos hay en el entorno aéreo. Argón es un gas noble, inerte y de aplicaciones industriales, regularmente se utiliza para la soldadura porque tiene un punto de ebullición un poco más alto. Dióxido de carbono, fundamental para el efecto invernadero, que se filtre la luz del sol, se produce con mayor intensidad en ciertas zonas y también ayuda a las cuestiones de la plantación. Y otros componentes que vienen siendo el vapor del agua, que tiene que ver con los procesos del agua a la hora que se genera esta parte de ¿cómo se llama ese proceso del agua? El vapor de agua, ¿cómo se genera? Llevando el agua a fondo de ebullición. ¿Cómo le llamamos a ese proceso? Evaporación. Sí, pero si hablamos en las moléculas, habíamos dicho que se queda igual, sigue siendo un H2O o no.
No, es un gas. Pero sigue siendo agua. Refiriéndonos a las moléculas. Cambia de estado. Cambia de estado, habíamos dicho que estaba la ley de la conservación de la materia, no porque se modifique, significa que deja de ser materia, sigue estando en la misma proporción. Okay, hay cantidades de neón en menor medida, helio y metano. Metano sigue siendo también un gas, pero en menor cantidad. ¿Este es venenoso para el ser humano, el metano? Sí, En altas concentraciones. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a revisar en la cuestión de la atmósfera o la cuestión del aire. Características principales del aire: nitrógeno o moléculas químicas que están ahí presentes, nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono. Son las principales. ¿Quién produce el dióxido de carbono? ¿Quién más? Los carros producen monóxido de carbono. Dióxido de carbono producimos nosotros. ¿Y quién se encarga de procesarlo? Es correcto. Ok, contaminantes atmosféricos. Ahora sí, monóxido de carbono que se produce desde la mayoría de las fábricas, óxidos de nitrógeno, el NO y el azufre. ¿Sí? También son desechos de la mayoría de las fábricas. ¿El azufre se puede consumir en el caso de los seres humanos o no? Sí, pero cantidades muy pequeñas. Llega a ser requerido. ¿Hay algún alimento que contenga azufre? En cantidades pequeñas. Acuérdense que necesitamos de todo, pero en cantidades pequeñas. Por eso lo principal es la cantidad. Ok, si hay mayor cantidad de esto, de los contaminantes, en este caso del monóxido, de los óxidos de nitrógeno, nos puede ocasionar problemas respiratorios. ¿Por qué? Nuestros pulmones principalmente están hechos para inhalar oxígeno, exhalar el dióxido de carbono, pero este tipo de metales o tipos de gases no los podemos procesar de manera adecuada, nos terminan generando aversión. Problemas pulmonares, bronquitis, asma, algunos tipos de sistema que terminan generando si hay mayor cantidad de estos gases en el entorno. O si trabajas en alguna fábrica que produzca este tipo de gases, terminan haciendo una de las medidas de seguridad es que lleves cubrebocas o los hijos. ¿Nadie de aquí trabaja en soldadura? Los que utilizan soldadura de argón tienen que llevarlo. Sí, bueno, trabajo con soldadura, pero en mi trabajo hay un proceso donde usan el argón. Tienen que traer el filtro para respirar. Ese tipo. Ok, ahorita hablamos del smog. Produce la visibilidad a menos de 10 kilómetros en áreas urbanas. Como habíamos dicho, en las mañanas, si hay mucho smog, pues no alcanzamos a ver el cerro, dependiendo de la contaminación y qué tantos gases hay en el entorno. ¿De qué? Ok, NO2, ¿qué habíamos dicho que era? Nitrógeno y oxígeno. Dióxido de nitrógeno. No. Sí. Si nomás es la ON2, es puro nitrógeno. Al tener la O2 es dióxido de nitrógeno.
¿Sí? Ahí interactúa con la radiación UV. ¿De dónde se produce la radiación UV? Del sol. Rayos ultravioletas, habíamos dicho que esto tiene que ver con la cuestión atmosférica del efecto invernadero que puede generar el dióxido de carbono o el monóxido también en el caso de los contaminantes. ¿Qué termina causando el efecto invernadero? No sé. Que se produzca mayor calor, cambios climáticos, porque se generan cambios químicos. Bueno, que eso también lo vamos a ver en ecología, cuando estemos conectados. ¿Sí? Aquí, ¿vale? ¿Qué sería la radiación química? Exactamente. Entonces, hay un proceso químico que va causando toda esa parte de la alteración. Lo terminaremos viendo en ecología. Aquí nomás estamos viendo qué químicos interfieren, qué es lo que generan, y allá vamos a ver las consecuencias a nivel ecológico. Si lo vamos conectando temas. Ok. Smog troposférico tiene que ver con una capa de la atmósfera. A cierto nivel va a formarse principalmente ciertos efectos a nivel químico y ciertos gases son los que van a interactuar. Regularmente es de 0 a 2 kilómetros de altura. ¿Qué genera esto? Hay días que van a batallar a respirar más. Otra vez, ejemplo en Ciudad de México, los días que el smog está muy alto, batallas más para respirar. Como está a más altura la Ciudad de México, entonces también esta parte de mayor altura dificulta la respiración, mayor cantidad de smog, batallas más para respirar. Te irritas más, te cansas más rápido, tus pulmones adquieren menos oxígeno, entonces por lo tanto se vuelve más difícil la cuestión de la respiración. Aquí alguien de repente de un tiempo para acá le da más tos, siente que tose más con cualquier. Los que andan mucho en camión. También lo que pasa es que estás a nivel más altura, entonces por la altura del metro estás más dado a que esos gases que están en el entorno empiezan a toser más. Pero si vas bien temprano, que se supone que debería estar más limpio para estar un poco más concentrada toda la industria, regularmente vas tosiendo. Pasan los cambios y va mucha gente. Pero es por eso, porque hay demasiados contaminantes, regularmente es más monóxido de carbono que termina generando exactamente CO2. Daño a la vegetación, deterioro los materiales como el caucho o el plástico. ¿Okay? Tanto por eso es de esta parte de que no tires tanto plástico porque dañamos a las tortugas, pero también tiene que ver con esto que mucho de este material a la hora de quemarse termina produciendo otros elementos químicos. ¿Qué elementos químicos se generan cuando se libera el plástico o cuando se quema? Busquen. Por pura combustión lo que genera carbono. Aquí se liberan sustancias químicas nocivas como la toxina, furano y metales pesados en el aire. Ok, metales pesados pudiésemos decir metano, uno de ellos. ¿Qué otro metal pesado les pareció? Cloruro de hidrógeno, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Okay. Luego vamos a ir viendo las fórmulas químicas de cada uno de estos, de cómo están mezclados. Especifica metales pesados como el aluminio y el mercurio. Acuérdense, ley de conservación de la materia, aunque no parezca que esté presente, y está, aunque se modifique a la hora de ciertas reacciones químicas, van a salir unos elementos más que otros. Consecuencias del smog, ahí está, regularmente, o en este caso del efecto invernadero,
que se generen temperaturas de más de 30 grados centígrados, la humedad relativa baja, hay menor humedad, por lo tanto se generan menores ambientes para que pueda haber lluvia. Si se han dado cuenta de un tiempo para acá, es menos probable la probabilidad de lluvia en las etapas donde debería llover. Porque hemos tenido los problemas de falta de agua. ¿Alguien se acuerda más o menos en qué temporada llueve regularmente? ¿Temporada llueve? Ok, antes de que nuestro gobernador empezara con esta parte del bombardeo de las nubes para generar la lluvia, ¿alguien se acuerda qué tan seguido llovía en años atrás, por decir 2022, 2021, qué tan seguido llovía? Casi nada. 4 o 5 veces al año, a veces hasta menos. Okay. En parte estos procesos químicos de la generación del smog, ¿saben qué se le pone en las nubes para que se genere este efecto de condensación de la lluvia? Se le pone nitrato de plata. Búsquenlo. Los efectos en la lluvia. Ahorita les digo porque está bueno en frío. ¿No te pareció nada? Mi trata dice que es Entonces eso se rocía dentro de las nubes para que termine de condensar el agua y ya que caiga más fácil la lluvia. O sea, como que le agrega más peso molecular y hace que caiga. Es correcto. Pero por eso cuando esta última vez que se hicieron, pues, el aire se estaba llevando las nubes, estaba lloviendo en otros estados en lugar de aquí. Entonces tuvo que hacer varias veces. Tiene que hacer un cálculo para ver cómo está la corriente, el aire, qué hora tienes que y qué tantas nubes hay cerca de la zona para que esto sea adecuado. ¿Por qué pasa esto? Que también las nubes no están, bueno, la misma cuestión del smog y el efecto invernadero termina en que las zonas montañosas o las zonas donde debería haber cambio climático, por decir, las zonas donde debería ser más templado, más fresco, se termina siendo más árido, más frío. Por decir, aquí ahorita regularmente, esta temperatura que tenemos ahorita no es tan fría como hace algunos años, realmente es caliente en comparación, pero estamos tan acostumbrados a temperaturas más altas que ya la tolerancia que tenemos al frío es menor, por lo tanto termina generando efectos adversos en el entorno. Por decir, ¿alguien se acuerda cuánto eran las temperaturas que había hace algunos 20 años? ¿Qué tanto subía la temperatura? Yo sí me acuerdo que estaba más chavo y anunciaban en las noticias de que precaución porque alcanzaremos los 30 grados centígrados. Y que cuidado, que esto, que récord, rompimos récord, que alcanzaremos los 30 grados centígrados. Entonces ahorita ya amanecemos a 30 grados centígrados. 20 y tantos, casi los 30. Uno es que yo no sé cuál. O sea, en aquel cuando me acuerdo de eso, 30 grados, pues ya era de que ni salgas, ni cuídate y aguas. Hidrátate. Pero 30 grados es como que. un día normal, diferente en sus procesos del cambio invernadero.
también esta parte que por decir la sensación térmica que se siente ahorita es mucho menor de lo que debería estar a 4 grados. Entonces esos son los efectos de los que van a dar. Que igual sería lo mismo si la temperatura subiera. Porque dicen de que va a gustar a 30 grados con sensación térmica de 40. Estamos a 42, pero se siente como si estuviéramos a 60. Sí. Es como un efecto de lupa. O sea, lo que causa el exceso de gases y smog termina generando un efecto de lupa donde los rayos UV se proyectan con mayor intensidad. Entonces eso va a hacer que llueva menos, se seque más rápido el agua, se evapore, los ciclos se cambian. Por eso los procesos o las etapas también duran menos. Por decir, ahorita en diciembre casi no hace frío. Cuando antes, no creo que también tocó diciembre, donde se hacía frío, el 31 hacía frío, y este 31 y 25 estábamos a 20 grados. Andaban de manga corta. Entonces todo este cambio climático tiene que ver con esta producción de dióxido de carbono, de monóxido, de azufre, toda esta parte de las industrias. Como les digo, vamos a ir viendo algunas fórmulas químicas, cosas más específicas, pero ahorita es ver toda esta parte de lo que vamos a ver. Ok, CO2, ya les dije el nombre varias veces, pero es la fórmula química de ¿qué es esto? 280 ppm a 410. Es la representación en la cantidad que está presente en la atmósfera. ¿Vale? Partes por milímetros ppm. ¿Qué? Es lo que más ha aumentado. Si está en la atmósfera, debe de estar, pero por la misma configuración se ha incrementado en mayor cantidad. Metano también. Habíamos dicho que era un tipo de metal pesado, de presencia en gas, pero aumentó la cantidad en un 25%. Esto hace que se sienta mayor calor. Como les digo, es como si nos pusiéramos una lujita encima por toda esta cantidad. En el aire no se degradan tan fácil este tipo de elementos. Y la lluvia es la que se encargaba de procesar toda esta parte en el agua y de regresarlo a la tierra. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta aquí. Más o menos ya saben qué es lo que vamos a ver y a dónde vamos a entrar en cada una de estas partes. Ok. Propiedades del agua, lo que vamos a ver. Estructura, polaridad, qué es lo que se encargan de los puntos de ebullición y tensión superficiales. ¿Qué? Ciclo del agua. ¿Sí se acuerdan? Lo vimos en primaria. Condensación, evaporación, precipitación. Que habíamos dicho que se ayudaba a entrar la clase. ¿Qué impacto tienen los ecosistemas y los procesos químicos? Como les decía, este proceso también ayuda a que baje la cantidad de contaminación de aire. Causas y consecuencias de la contaminación en el agua. Métodos de tratamiento, físicos, químicos, biológicos. ¿Okay? Físicos, lo que nosotros como humanos hacemos. Químicos, qué le agrego o qué puede suceder naturalmente. Y biológicos, ahí ya no mete mano el humano, ya está todo ahí, no se va a producir de manera natural. Cuestiones de los alimentos, lo que ya hemos visto. Carbos, lípidos, vitaminas, minerales y proteínas. ¿Qué? Cocción y reacciones de la comida, ¿qué procesos tenemos que aplicar? ¿Se cocinar bien y en qué procesos? Luego les voy a explicar por qué cuando se hace ceviche no se cose la comida. El limón no se cose. Transformaciones químicas en los alimentos, va con eso mismo. Aditivos, conservantes, antioxidantes, emulsiones y estabilizantes, para que duren más. Lo de las vacunas, no digo, eso es puro tema. Cómo se preparan los antibióticos, cómo se sintetizan, qué maneras tienen que hacer, con qué edad tiene la persona. Leyes fundamentales de la química, conservación de la materia. Un ejemplo, conservación de la energía, pues es diferente. Proporciones constantes y proporciones múltiples, es lo que vamos a ver. Listo, vamos a detenernos por hoy porque ocupan salir para el curso.